La pierna es aquella porción del miembro inferior constituida por la tibia y la fíbula que se encuentran ubicadas entre el muslo y el pie, a quienes se encuentran unidas mediante las articulaciones talocrural y articulación de la rodilla. La pierna pues se compone de un total de 13 músculos que se encuentran divididos en 3 compartimientos, que tendrán como destino final el movimiento del pie y de los dedos. En la clase de hoy, pues chicos, vamos a hablar sobre los músculos de la pierna, el compartimiento anterior, posterior y lateral. Bueno, antes de empezar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí chicos, sin más que decir, empecemos con la Muy clase. bien chicos. En esta diapositiva podemos observar que les he hecho un mapa conceptual resumiendo todo sobre los músculos de la pierna. Esto para hacer una pequeña introducción. La pierna pues va a estar conformada por 13 músculos que están destinados a movilizar, a mover o a desplazar el pie, la articulación talocrural, los dedos y un pequeño grupo de músculos actúan también a nivel de la rodilla. Estos 13 músculos pues se encuentran divididos en 3 grupos por la presencia de la membrana interósea y de los tabiques intermusculares anterior y posterior. De esta manera, pues la pierna tiene un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. Empecemos hablando primero del grupo anterior. El grupo anterior va a estar conformado por 4 músculos, que son el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el músculo tercer peroneo. Estos músculos acá son conocidos como músculos dorsiflexores o entre comillas extensores. ¿Por qué? Porque realizan pues la flexión dorsal de la articulación del tobillo y además también extienden los dedos. Un detalle muy importante es que todos los músculos del grupo anterior van a estar inervados por el nervio fibular profundo e irrigados por la arteria tibial anterior. Luego tenemos un grupo lateral que va a estar conformado únicamente por 2 músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. Estos músculos aquí son conocidos como músculos eversores del pie y también contribuyen en menor medida a la flexión plantar. Todos los músculos del compartimiento lateral de la pierna van a estar inervados por el nervio fibular superficial e irrigados por la arteria tibial posterior. Mucho ojo con esto que menciono, ya que es lo que más suelen tomar en los exámenes, como que, bueno, ¿y este músculo quién lo inerva? Todos los del grupo anterior, el nervio fibular profundo. Todos los del grupo lateral, el nervio fibular superficial. Luego tenemos el grupo posterior, que va a estar conformado por 7 músculos que se encuentran dispuestos en 2 planos, en un plano superficial y en un plano profundo, por la presencia de este pequeño tabique aquí, conocido como el tabique intermuscular transverso. Este de acá es el grupo superficial y este es el grupo profundo. El grupo superficial va a estar formado por el gastrocnemio, por el sóleo y por el plantar. Un detalle muy importante es que tanto el gastrocnemio, que tiene 2 cabezas, o antiguamente denominado como gemelo, y el sóleo constituyen y comparten, de hecho, un solo tendón que constituye el músculo tríceps sural. Existen casos excepcionales en donde el músculo plantar también se une a este tendón común y en este caso se formaría el rarísimo cuádriceps sural. Y por último tenemos un plano profundo que va a estar formado por el músculo popliteo, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el músculo tibial posterior. Este grupo muscular pues va a estar conformado, va a tener como denominador común es que son flexores plantares y son inversores del pie y flexores de los dedos, ¿no? Algo completamente opuesto a lo que realiza el grupo anterior y el grupo lateral. Dicho esto, entonces, en este primer video vamos a estar hablando sobre el grupo muscular anterior y el grupo muscular lateral. Empecemos hablando por el grupo muscular anterior. Esta zona que está aquí es lo que corresponde al compartimiento anterior de la pierna. Esta zona, pues como podemos observar, se encuentra delimitada hacia adelante por la fascia superficial de la piel y por debajo por la membrana interósea y por el tabique intermuscular anterior. Como vemos, pues estos músculos se encuentran confinados en este pequeño espacio que es muy susceptible a patologías que se conocen como síndromes compartimentales.
Un detalle muy importante, y es que tienen en común todos estos músculos, y es que a la altura del tobillo, a la altura de la articulación talocrural, los tendones de todos los músculos del grupo anterior se encuentran, por así decirlo, atados o amarrados por la presencia de estas bandas fibrosas, denominadas como retináculo extensor superior e inferior. Y al mismo tiempo, todos estos poseen en este compartimiento una vaina, un recubrimiento sinovial, ¿no? Esta es la vaina sinovial de los tendones del grupo anterior de la pierna. Como les vuelvo a mencionar, pues todos estos músculos de aquí se encuentran inervados por el nervio fibular profundo. Aquí lo podemos observar. Nervio fibular profundo, aquí se encuentra de color verde, inervando a todos los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Dicho esto, ahora sí, empecemos hablando de cada uno de ellos. Empecemos hablando entonces del músculo tibial anterior. El músculo tibial anterior es un músculo largo, es un músculo grueso y además es el más medial y superficial de la pierna. Como podemos observar en esta imagen, pues este músculo tibial anterior se extiende desde el extremo superior de la tibia hasta el borde medial del pie. Como en todo músculo, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Origen, inserción, relaciones importantes, irrigación e inervación, que ya he mencionado y que no voy a volver a insistir porque ya sabemos quién irriga y quién inerva a todos los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Empecemos entonces hablando del origen. Tenemos que este músculo tiene múltiples orígenes. Vemos acá, aquí he señalado de color rojo, y esto va a ser algo que se va a repetir en todas las imágenes, ¿no? Voy a estar señalando específicamente los orígenes y las inserciones de cada uno de estos músculos. Vemos entonces que el músculo tibial anterior se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en el tubérculo del músculo tibial anterior, también conocido como tubérculo de Yerdi, en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia y también en la vecindad de la membrana interósea y de la cara profunda de la fascia de la piel. De estos tres orígenes, nuestro músculo tibial anterior forma su vientre muscular muy voluminoso, ¿sí? Recorre descendentemente hacia abajo y oblicuamente hacia adentro la cara lateral de la tibia y luego se vuelve tendinoso más o menos a la altura del tercio inferior de la pierna. El tendón del músculo tibial anterior entonces pasa por debajo del retináculo extensor superior e inferior, como podemos observar acá en la imagen, para finalmente terminar insertándose en la cara medial e inferior del cuneiforme y en la base del primer metatarsiano. Muy importante esos puntos de inserción, ¿sí? Origen, todos los orígenes acá arriba. E inserción, ¿dónde termina? En la cara medial e inferior del cuneiforme y en la base del primer metatarsiano. Veamos ahora cuáles son las relaciones importantes que posee este músculo. Este es el músculo tibial anterior, por si acaso, ¿va? Y aquí también lo estamos señalando y vemos que incluso se lo ha separado para poder mostrar este paquete vasculonervioso. Entonces, ¿qué relaciones importantes tiene este músculo? Que en la pierna, pues, se relaciona por fuera, como acá podemos observar, se relaciona por fuera con el músculo extensor de los dedos y el extensor largo del pulgar. Este es el extensor largo del pulgar y este es el extensor de los dedos. Vemos que están por fuera del músculo tibial anterior. Y también el músculo tibial anterior es satélite de los vasos tibiales anteriores, que aquí los podemos observar. Para nosotros poder observar en la pierna, en la práctica, al nervio fibular profundo y a la arteria tibial anterior, es necesario separar al músculo tibial anterior. Y aquí lo podemos observar. Listo, entonces. Pasemos ahora al siguiente músculo, el músculo extensor largo del dedo pulgar o extensor largo del dedo gordo. Antiguamente conocido como músculo extensor propio del dedo gordo, recordemos que la denominación de propio ya no aplica para la terminología anatómica actual. Este músculo de acá, pues, es un músculo delgado, es un músculo alargado que se encuentra situado por debajo del tibial anterior, ¿sí? Aquí lo podemos observar, y también por debajo del músculo extensor largo de los dedos. ¿Sí? Ambos lo cubren. Aquí podemos observarlo. Este es el extensor largo de los dedos y este es el extensor propio, bueno, el extensor del dedo pulgar. Mi equivocación, lo siento. Bueno, hablemos ahora sobre el origen y la inserción de este músculo. Este músculo acá pues se viene a originar del tercio medio de la cara medial de la fíbula y en la porción vecina de la membrana interósea. De estos dos puntos de origen, pues, el vientre muscular desciende por la cara lateral de la tibia y se vuelve tendinoso más o menos a la altura del tobillo, pasando por debajo del retináculo extensor superior e inferior, para finalmente terminar insertándose
en la cara dorsal de la base del falange distal del dedo pulgar. Recordemos pues que el dedo pulgar solamente tiene una falange proximal y una falange distal. Este extensor largo del dedo pulgar se inserta en la base de la cara dorsal del falange distal del dedo pulgar, o del dedo gordo, o del hallux, como ustedes quieran mencionar. Vamos ahora a hablar de sus relaciones importantes. Aquí les he señalado, este es el músculo extensor largo del pulgar, aquí está con las siglas ELP, por acá también lo podemos observar, es este de aquí que termina en el pulgar, y es este que está acá que lo han cortado. Ahora bien, la primera relación es que en la pierna se sitúa entre y por debajo del músculo tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos y sobre la membrana interósea, cubriendo al paquete vasculonervioso donde vamos a encontrar pues, a los vasos tibiales anteriores y al nervio fibular profundo. Al mismo tiempo, pues, y esta es una relación más importante, y es que en la pierna la arteria tibial anterior se sitúa medial al músculo extensor largo del dedo gordo. Sin embargo, a nivel del tobillo se produce un cruce en X entre el tendón y en la arteria, de modo de que en el pie, la arteria dorsal del pie se sitúa lateral al tendón del músculo extensor del dedo. Eso es como un detalle importante, nada más a tener en cuenta en la práctica. Vamos ahora a hablar de la acción, que por cierto me olvidé de mencionar la acción del músculo tibial anterior. Pero bueno, la acción de este músculo va a ser primero que extiende o eleva el dedo gordo, ¿no? Y al mismo tiempo dorsiflexiona el tobillo. Y también al mismo tiempo que le imprime una ligera rotación medial. Estas son las tres acciones que tiene este músculo. Principalmente es la extensión o elevación del dedo gordo y la dorsiflexión del tobillo. Y de manera accesoria, pues, imprime una ligera rotación medial, como estamos observando acá. Esta es la rotación medial. ¿Sí? Esto nos lleva ahora al siguiente músculo, el músculo extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos, antiguamente denominado como músculo extensor común de los dedos, es un músculo alargado y aplanado, y además es el más lateral del compartimiento anterior de la pierna, situado, pues por supuesto, lateral al músculo tibial anterior y extensor largo del dedo gordo. Superiormente, este músculo posee un vientre muscular que a la altura del tobillo se divide en 4 tendones. Esta es la característica, por eso se llama extensor largo de los dedos, porque va a terminar en varios dedos al mismo tiempo. Entonces, hablemos de su origen. Este músculo tiene múltiples orígenes, como pueden observar. Se origina en los 2/3 superiores de la cara medial de la fíbula y en la membrana interósea vecina. Además, se origina también del cóndilo lateral de la tibia y de la cara profunda de la fascia de la pierna que lo recubre. De todos estos puntos de origen, el vientre muscular aplanado desciende sobre la fíbula para dar origen a un tendón que pasa por debajo del retináculo extensor superior y luego este tendón se divide en 4, pasando por debajo del retináculo extensor inferior. Y este es un punto muy importante. Es un solo tendón cuando pasa por debajo del retináculo extensor superior, pero ya son 4 tendones cuando pasa por debajo del retináculo extensor inferior. Y finalmente, pues una vez que se han originado estos 4 tendones, van a terminar en la falange media y distal de una manera muy, pero muy particular. Si nos recordamos nosotros un poco a los músculos flexores y extensores a nivel del miembro superior, a nivel de la mano, recordemos que había un tendón perforante y un tendón perforado. Aquí sucede más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cada tendón forma una membrana expansora, conocida como expansión membranosa extensora. Esta expansión membranosa, pues en realidad se trifurca y da origen a 3 bandas. Una banda media que se inserta en la base del falange medio y 2 bandas laterales que terminan en la base de la falange distal. De esta manera es como termina el músculo extensor largo de los dedos. Hablemos ahora de sus relaciones importantes. Acá de igual manera he marcado el músculo extensor largo de los dedos con las siglas ELD, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Las relaciones más importantes, ¿cuáles son? La primera es que es el músculo más lateral del compartimiento anterior. La segunda es que en el pie los 4 tendones y el tercer fibular están cubiertos por la misma membrana sinovial, como podemos observar aquí en la imagen del medio. Y por último es que también a nivel del pie, los 4 tendones cubren a los músculos extensor corto de los dedos
y extensor corto del dedo gordo, de modo que en la práctica, para nosotros poder observar al extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo, es necesario quitar los tendones del extensor largo de los dedos. Listo, entonces. Vamos ahora con la acción. La acción de este músculo es extender los dedos, obviamente. Realiza también la dorsiflexión del pie y también imprime un ligero movimiento de abducción o eversión y rotación lateral. Aquí en la imagen de la derecha nosotros estamos viendo a qué me refiero con estos términos de abducción o eversión, ¿no? Y también rotación lateral, que ya hemos visto en la imagen en la acción del músculo extensor largo del dedo. Esto nos lleva ahora al último músculo de este compartimiento, el tercer fibular. Antiguamente conocido como tercer peroneo o peroneo anterior, es en realidad este músculo inconstante. Es un pequeño músculo alargado, muy fino, que se encuentra situado en la parte inferolateral de la pierna, justo por debajo del músculo extensor largo de los dedos, con quien a veces se suele confundir. Ahora bien, ¿qué sucede por acá? Hablemos del origen, la inserción y las relaciones importantes. Este pequeño músculo de aquí nace a partir del tercio inferior de la cara medial de la fíbula y en la membrana interósea vecina, y también del tabique intermuscular anterior de la pierna. Desde aquí, pues, este fino vientre muscular se dirige inferiormente, se vuelve casi de inmediato tendinoso, pasa por debajo de los retináculos extensor superior e inferior para finalmente terminar en la cara dorsal de la base del quinto metatarsiano. Bastante sencillo este músculo. Las relaciones importantes, ¿cuáles son? De que en la pierna pues se encuentra situado por detrás de la fíbula del extensor largo de los dedos y por fuera de los músculos fibular largo y fibular corto. En el pie, como ya les había mencionado, comparte una membrana sinovial con el músculo extensor largo de los dedos. Y un detalle muy especial es que, y este quizás no lo encuentren casi en ningún libro de anatomía, solo en Anatomía de Moore. Un detalle muy importante es que este músculo de aquí, su tendón, se encuentra provisto densamente de órganos tendinosos de Golgi y de husos neuromusculares, que son estructuras propioceptivas diseñadas para poder sentir de inmediato la inversión repentina del pie y de esta manera poder producir una contracción refleja para poder proteger al ligamento tibioperoneo, que es el ligamento que comúnmente se suele torcer en el cuerpo. Sí, digamos que este músculo aquí es como un sensor. A más de uno se le ha doblado el tobillo, por así decirlo de manera coloquial. Y para poder nosotros evitar esto con bastante frecuencia y evitar la lesión del ligamento tibioperoneo, nuestro cuerpo ha provisto al músculo tercer fibular de una maquinaria densa de órganos propioceptivos que permiten identificar este tipo de acciones para justamente evitar la lesión. Y bueno, vamos ahora con la acción. ¿Cuál es la acción? Contribuye mínimamente en la dorsiflexión del pie, pero también interviene en la eversión, es decir, en la pronación. Listo, entonces. Hemos terminado hasta acá con el grupo anterior de la pierna y pasamos al siguiente grupo, el grupo muscular lateral. El compartimiento lateral de la pierna está ubicado entre los tabiques intermusculares anterior y posterior. Es un pequeño espacio conformado únicamente por dos finos músculos, que son eversores, ¿no? Pero bueno, ¿en qué situaciones podríamos pensar que nosotros necesitamos realizar la eversión del pie? Nos parece algo casi inocuo e inútil, ¿no? Sin embargo, en realidad, la eversión ha sido diseñada para fijar el pie, para justamente oponerse a su acción contraria, oponerse a la inversión excesiva durante la marcha. La eversión fue hecha para poder evitar la inversión del pie, que es lo que comúnmente sucede y donde se lesiona el ligamento tibioperoneo, que es lo que acabamos de hablar. Sí, es más bien, por así decirlo, de manera arbitraria, una acción pasiva, que no la hacemos conscientemente, sino que nuestro cuerpo lo hace de manera inconsciente para poder evitar de esta manera la inversión del pie. Hablemos entonces primero del músculo fibular largo. Antiguamente denominado como músculo peroneo largo, es el más superficial y largo de los músculos de este compartimiento. Podemos observar acá pues que va desde la parte superolateral de la pierna hasta la base del primer metatarsiano. Hablemos ahora del origen. Este músculo tiene un origen muy particular y es que se origina a partir de dos fascículos. Algunos libros dicen tres, pero de manera resumida son dos.
un fascículo superior que se viene a originar de la parte del cóndilo lateral de la tibia y de la cara anterolateral de la cabeza de la fíbula. Y un fascículo inferior que en cambio se origina de los 2/3 superiores de la cara lateral y el borde anterior de la fíbula. Entre estos dos orígenes existe un pequeño intersticio donde se observa la terminación del músculo fibular común. Acá en la imagen de la derecha estamos observando, y su posterior bifurcación. De la misma manera, pues, la superficie de inserción sobre el cuerpo del peroné se halla dividida en dos partes, una parte anterior y otra parte posterior, por la presencia de una fina banda ósea libre de inserciones musculares y sobre la cual se desliza el nervio fibular superficial. ¿Sí? De aquí, pues, de que algunos autores dicen de que el músculo fibular largo tiene 3 fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior anterior y un fascículo inferior posterior, por la presencia de esta pequeña banda ósea desprovista de inserciones musculares. Sí, pero bueno, no nos compliquemos la vida. Desde estos dos orígenes, ambos los fascículos se reúnen de inmediato para formar el vientre muscular alargado, que desciende en sentido vertical, lateral al músculo fibular corto, luego se vuelve tendinoso a la altura del cuarto inferior de la pierna. ¿Qué sucede con este tendón? Pues el tendón desciende por el canal retromalleolar lateral, se desliza por la cara lateral del calcáneo, cruza el borde lateral del pie para llegar a la planta, donde discurre por un pequeño surco muy especial diseñado solo para él, conocido como el surco para el tendón del fibular largo, que se encuentra presente en el hueso cuboides. De esta manera, cruza oblicuamente la planta del pie y termina finalmente insertándose en la tuberosidad de la base del primer metatarsiano. Durante todo este trayecto, pues, este tendón de inserción suele enviar o proporcionar expansiones tendinosas hacia los huesos cuneiforme medial, segundo metatarsiano y al primer músculo interóseo dorsal. Todo un cuento este músculo, ¿no? Vemos que nace en la pierna y termina en la planta del pie, cruzándolo oblicuamente de lateral a medial. Vamos ahora con las relaciones importantes. La primera, ya les había mencionado que entre sus fascículos de origen se observa la terminación y la bifurcación del nervio fibular común en su división de fibular superficial y fibular profundo. La otra relación es que en la cara plantar el tendón se halla cubierto por el ligamento plantar largo, que transforma el surco del tendón fibular largo en un conducto osteofibroso, como aquí podemos observar. Y por último, es que el tendón de este músculo fibular largo presenta de manera constante en la entrada de su surco, en la planta del pie, un ensanchamiento fibrocartilaginoso que puede osificarse y que puede convertirse en un hueso sesamoideo, como aquí estamos observando. Listo, entonces. Vamos a hablar ahora de la acción. ¿Cuál es la acción de este músculo? Es eversor, pero también, ¿qué otras acciones de manera secundaria realiza? Es flexor plantar, es aductor y es rotador lateral. ¿Sí? Además, por su trayecto sobre la planta del pie, sostiene y aumenta la concavidad del arco plantar. Y por último, chicos, tenemos acá al músculo fibular corto, antiguamente denominado como peroneo corto. Este músculo de acá pues se encuentra ubicado por debajo del fibular largo y se extiende desde la parte media de la pierna hasta el malleolo lateral. Hablemos ahora entonces de su origen. Vemos que este músculo se origina en los 2/3 inferiores de la cara lateral de la fíbula. Desde aquí, pues, este pequeño músculo, con un pequeño cuerpo muscular, desciende por la cara lateral de la fíbula y se vuelve tendinoso en el tobillo. Este tendón, pues, luego pasa por debajo del retináculo flexor, se desliza posterior al malleolo lateral y se dirige anterior e inferiormente para finalmente terminar en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y es así como termina nuestro músculo tercer peroneo. Al igual que el precedente, este músculo es eversor, es flexor plantar, es aductor y rotador lateral. Y bueno, chicos, hasta aquí nos quedamos con esta clase. El próximo vídeo será sobre el grupo posterior. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pónganlo abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.